El equipo, o parte del equipo, me suele decir que estoy muy serio cuando hago este monólogo, cuando hago esta explicación de inicio del programa, y probablemente tengan razón, así que me gustaría empezar diciendo unos nombres, a ver si os suenan, y luego os explico por qué. Conocéis, ¿no? Cerdo, lince, águila, burro, rata, serpiente, cotorra, tiburón, koala, jirafa, jaca, marmota, perro, urraca, vaca, cuervo, ballena incluso, ¿vale? Os suenan, ¿verdad? Los utilizamos muchas veces para definir a personas. Utilizamos el nombre de animales para definir a personas. Y la verdad es que la mayoría de las veces no se corresponde con la realidad, es decir, esos animales no son como pretendemos decir que es aquella persona. Bueno, yo me gustaría preguntaros una cosa. ¿Cómo imagináis que sería el decirle un animal a otro, ¿vale? ¿Cómo los definirían, por ejemplo, si pudieran hablar? A un peligroso depredador, a alguien que roba la comida de otro, e incluso al que ha entrado en el nido y ha roto los huevos de ese ave y se ha comido a los pollitos, ¿vale? ¿Cómo le definirían? ¿Cómo creéis que definirían? ¿Darían muchos nombres? ¿Buscarían muchas cosas? Yo creo que solo lo definirían de una manera, con una sola palabra: humano. Es curioso, ¿eh? Estamos concentrados en toda la mierda. Qué casualidad. Vamos con el programa. Vamos a hablar, no vamos a hablar de gatos, ¿eh? Vamos a hablar de pájaros. Pájaros, antes he hecho un comentario en lo de esto y se me ha olvidado una palabra: pajarracos. También la usamos. Pues importante, que esta la usamos mucho. Hay muchos, que no es el caso del invitado que tenemos hoy, evidentemente, aunque es un experto en pájaros. Él es David Romero y es fundador y coordinador de la asociación Birds Friends, que se dedica precisamente a la protección de aves. Bienvenido. ¿Qué tal, Muchas gracias. David? Iba a decir Ramón. No, bueno, Ramón Romero, David. No prefiero David, es más David. juvenil. Oye, sí. ¿Qué te iba a decir? ¿A quién se le ocurre una protectora de pájaros? Pues la verdad que es una idea un poco loca, pero se me ocurrió a mí. Se me ocurrió a mí hace 9 años. Siempre tuve mucha empatía hacia los animales, pero especialmente a las aves. Y mi vida laboral me llevó al mundo de los pájaros. Trabajé en un zoo de loros, trabajé en una tienda, trabajé en clínica, en centro. Y llegó un momento que me di cuenta que las aves estaban simplemente por encima de los peces y de los insectos, pero realmente había muy poca empatía, muy poca conciencia y se maltrataban desde muchos puntos, desde la industria alimenticia hasta la cinegética, o sea, la caza, el mascotismo, etcétera, etcétera. Y tenía como muchos frentes y nadie se preocupaba por ellos, o muy pocas personas tenían la empatía de preocuparse. Pero montar una protectora, una ONG de pájaros, de aves, vamos a decir de aves, mejor. Sí. Bueno, si lo digo mal, me corriges. De aves. Entonces, tiene para mí un hándicap. Sí. El hándicap es que vuelan, ¿no? O sea, el gran reto del humano es volar, ¿no? Las aves vuelan, por tanto, se van. Claro, si tú tienes una protectora de perros, gatos, tal y cual, sabes que de allí pones unas de estos y no sale, ¿no? Unas jaulas, unas vallas, lo que sea, pero ¿y cómo lo hacéis ahí? Bueno, para mí, más que un hándicap, es el valor añadido que tiene. Lo bueno de lo que hacemos en el centro es que muchos de estos animales pueden volver a su medio, pueden volver a ser liberados y realmente no tienen que quedarse toda una vida contigo. No necesitas. ¿No buscáis una adopción, entonces? Nosotros tenemos muchos tipos de ave, desde aves autóctonas, que el objetivo es que vuelvan a ser libres, solo que al no ser protegidas en los centros administrativos las sacrifican. Y nosotros evitamos esto, como con garzas, que están saliendo ahora en pantalla, tórtolas, torcaces, palomas, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que, por desgracia, debido al mascotismo, al egocentrismo que tenemos de poseer cosas bellas o cosas exóticas, muchas aves que no se pueden liberar, tristemente, pero hacemos una labor a modo santuario de que tengan una buena vida en el centro, que encuentren sus parejas, vistas al bosque, solecito, baños, buenas instalaciones, mucho enriquecimiento ambiental. Pero se pueden ir, pueden volar. No, porque hay instalaciones adecuadas. Eso es lo que quiero saber. Claro, lo tiene puesto para que no puedan volar. Pueden volar, pero... O sea, pueden volar, pero no se pueden ir. Hostia, nunca lo hubiera dicho. Hombre, es que a ver... Tienen buenas instalaciones donde pueden volar, que es el objetivo, que vuelen, que musculen, las que se tienen que preparar, las que no, que puedan volar, que no es vivir en una jaula en sí.
Pero evidentemente, claro, no podemos dejar que salgan las que no están listas o las que son exóticas por todo lo que conllevaría eso, que sobre todo llevaría su propia muerte de la mayoría de estas aves. Al final las que os quedáis, David, son las que no pueden valerse por sí mismas o están improntadas, que supongo que esto también es una problemática grande, o las exóticas, ¿no? Exacto, sí. Son los únicos animales. Esto que no es poco. No es poco. Ahora mismo hay como 200 aves en el centro. Y teniendo en cuenta que estamos en contacto con otros santuarios, reubicamos. También no estamos muy a favor de las adopciones porque creemos que la tenencia de aves realmente es algo que no es viable en un hogar. Pero bueno, sí que lo gestionamos, por desgracia, por el volumen de llegada de animales e intentamos hacerlo con las especies que son más compatibles con... ¿Cuáles? Bueno, hay especies, aunque creamos que realmente ninguna ave es para estar en un hogar, hay especies que por temas administrativos de documentación, porque hay animales que son CITES, no se puede, autóctonas no se puede, por temas legales se puede, y por temas sobre todo de que son animales que necesitan menos carga de cuidados. Es decir, no es lo mismo tener una pareja de periquitos en un voladerito que tú haces en tu terraza o balcón, que un guacamayo que grita y se escucha a 1 kilómetro de distancia, que te van a denunciar los vecinos, que en un balcón no va a poder volar ni tan siquiera, y que son un poquito más complejos que otras especies que, bueno, se adaptan bastante mejor al cautiverio. Además viven muchos años, ¿no? Muchísimo. Tenemos 3 animales con más de 50 años. Hostia, es que... Tenemos, por ejemplo, no sé si ahora saldrán las imágenes, a Coco, que es un animal de los más viejitos, tiene 54 años. Y fue capturado de África. 54 años. Vivió toda la vida en una jaula redonda. Sí. ¿Qué ibas a decir? Más que fresita, sí. Bueno, también tenemos a Fari, que también tiene 50 añitos. Y son animales, bueno... llevan con vosotros estos animales? Llegan desde la policía, decomiso... No, pero ¿llevan mucho tiempo con vosotros? Hay animales Por ejemplo, que llevan... ¿estos dos que me has mencionado de 50 y tantos años? Estos tienen mucha edad, pero no llevan excesivamente mucho. Por ejemplo, Fari lleva unos 4 años. Sí que tenemos animales que llevan como 15 años en el centro. Bis lleva 9 años operativo, pero este proyecto empezó de manera involuntaria mucho antes. Que son más jóvenes estos animales, pero llevan muchos más años con nosotros. ¿Pero y cómo se soporta este centro entonces? Porque todo eso evidentemente tiene que tener un gasto. No solo en instalaciones, que me imagino que en instalaciones bastante. Supongo que tenéis socios, teaming, padrinos... Los gastos son inmensos, porque la gente muchas veces cuando encuentra un animal o nos dice que acojamos, siempre le pedimos que apadrine. Mucha gente no entiende por qué hay que apadrinar, y es que no piensa que es ponerle al piste a un animal. Tener un gestor, un abogado, gasolina, mantener unas instalaciones, luz, agua, alimentación, veterinario, desparasitaciones, etcétera, etcétera, y que no es alpiste, y comen fruta, verduras, piensos, todo tipo de semillas, es muy caro de mantener, carísimo, y el problema es que a nivel administrativo no tenemos ni ayuda de ayuntamientos ni de la Generalitat, y realmente se subvenciona básicamente con nuestros recursos propios. Efectivamente, teaming, mucha gente solidaria que apadrina, encuentra un animal y es consecuente y nos ayuda. Y realmente es algo que es lo que debería ser. Bueno, que vaya, que más claro no se os puede decir, ¿vale? Que son precisamente, como dice David, los grandes olvidados. Entonces estaría bien que, bueno, si los teamings van de fábula. Los teamings es €1 al mes, que a nadie es menos de nada, o sea, es menos de un café al mes. Exactamente. O sea, eso sería... Ahora hicimos no hable de café, que aún me iré. Un grupo esta semana porque nos ha entrado un gallo de pelea destrozado. Y ayer publicamos un grupo, sí. ¿Aquí, en Cataluña? Sí, lo recogimos en un polígono industrial, estaba abandonado, destrozado. Y si alguien quiere seguirnos por redes, tenemos ahí varias imágenes y hemos hecho un grupo especial para estos casos de rescate veterinario y tal. ¿Cogéis gallos habitualmente o ha sido un caso puntual? Cogemos cinegéticas de granja, cogemos un poco de todo, pero no solemos coger este tipo de animales porque, gracias a Dios, normalmente no suelen llegar tanto. Pero sí, también tenemos... Claro, si llega el caso y hace falta, que mejor que vosotros. Sí. ¿Qué te iba a decir? Vosotros, aparte de todo esto que me estás contando, también estáis haciendo campañas y cosas importantes. Ahora estáis con un plan de trabajo, creo, por el tema de las cotorras. Sí. A las que también he hecho mención en Efectivamente. la entrada. Ese tema está un poco loco, ¿no? O sea, sí, ¿qué pasa con esto de las cotorras? Ahora está muy candente. Hay como muchos frentes en el mundo de las aves, intentamos ir a todo, pero es imposible. Pero el tema de las cotorras ya ha llegado a un punto que se está volviendo algo muy tenso. Ahora mismo, la gestión que se está haciendo de las cotorras es básicamente el sacrificio. Ahora está muy ardente. Estamos hablando de las que vemos en los parques. Sí. De las que además van por parejas. Sí, mira, la problemática de las cotorras viene a ser de que hace años se nos pareció interesante capturar animales en su hábitat, traerlos para satisfacer el comercio de mascotas, el egocentrismo de tener un trocito del Amazonas en tu salón.
Sí. Y cuando la gente se hartaba, pues porque dan trabajo, porque gritan o se les escapan, etcétera, esos animales se han ido adaptando, no solo cotorras, mapaches, cuatí, tortugas de Florida, muchísimas, etcétera. Y también por industrias como la peletería, bueno, en fin, la alimentación, los cangrejos, etcétera. ¿Qué ha ocurrido? Dijeron, bueno, ahora hay muchos animales que cuando se han escapado, se han abandonado, se han muerto, no pasa nada, pero ostras, hay algunos que han prosperado, no han muerto, los hemos capturado, los hemos vendido y ahora se han adaptado. ¿Qué hacemos? Pues sin realmente estudios reales científicos que demuestren, que calibren las problemáticas que dan cada especie, se está metiendo todo en el mismo saco. Y gracias a subvenciones europeas que salieron hace unos años, porque al final todos son intereses económicos y políticos, se decidió que entraba un decreto y por proteger en nombre de la ecología se cazaba y se mataba, con grandes subvenciones. Pensar que ahora en Madrid han destinado 3 millones de euros, bueno, creo que ahora lo han bajado a 2.500.000, para matar, se lo va a llevar una empresa privada, y esa empresa privada va a tener que matar cotorras. Le sale, no sé si eran como unos 200, 230 euros, lo que cuesta matar cada cotorra, que evidentemente eso es imposible que te cueste 230 euros matar una cotorra. Y todo eso es dinero público, la gente no le da importancia. No. Y claro, está vulnerando no solo la Ley de Protección Animal, no solo el convenio CITES, porque son animales CITES, que la Unión Europea ha puesto otras normativas, pero al final la están vulnerando, sino que, bueno, nos estamos pasando... Esto es, de todas maneras, es lo que hacemos con todo, si te das cuenta. Sí. O sea, con lo que pasa con los jabalíes, lo que pasa con... Primero vamos metiendo y luego cuando ya, ¡uy!, molestan, pues nada, vamos a empezar a cazar. Bueno, la gracia del jabalí es aún más fuerte porque hay granjas cinegéticas que reintroducen jabalí Es que es para muy poder fuerte. seguir cazando. Exacto. Y ahora también está este tema muy, muy fuerte porque este año no sé si había habido una barbaridad, no sé si eran 43 personas el año pasado, perdón, pero fallecidas casi 50. por cazadores. Sí, esto va a traer mucha cola. Sin contar animales, el tema solo de la personas. caza va a Sí. traer muchísima cola. Oye, me gustaría decirte una cosa sobre lo que has comentado has dicho una frase que es un pedazo del Amazonas en el salón, ¿vale? Yo solamente sugerir una cosa, que una de las cosas típicas del Amazonas son las cabezas reducidas. Si a alguno le apetece... Bien. ¡Qué bestia! Bueno. No sé, es una sugerencia, quiero decir que si uno quiere tener un pedacito del Amazonas en casa, pues a lo mejor en vez de traerse una ave exótica, yo qué sé, lo del reducir cabezas, mira, igual ganamos todos, ¿no? O sea, y además hacen menos ruido. David, tenemos que hacer una mini pausa, que no es una pausa, en realidad es un continuar con otras ondas. Ya está, Cristina ya nos lo ha contado, ahora te toca a ti. Ahora tenemos a Charo Toribio, que va a venir también a echarnos una mano con la entrevista de David. Charo Toribio, que hace 1.000.000 de años que no la tenemos aquí. Sí, así que ya era hora. La vamos a agarrar fuerte. Ya era hora. Bienvenida, Charo. Muchas gracias, Sandra. ¿Cuánto tiempo, Sí, mucho tiempo. Desde la radio. Desde la radio, hace 2 años ya. Estoy por levantarme a darle un abrazo. Después, venga, después. Luego porque David se tiene que ir. Nada, pues he estado escuchando la entrevista, me parece súper interesante todo el proyecto que tenéis. No tenía ni idea de que hubiera una asociación que se dedicara también a los animales. Y había leído también que hacíais talleres, ¿verdad? Que hacéis talleres y terapias con aves. Explícanos un poco qué es lo que pueden aportar las aves también en estas terapias. Bueno, intentamos no solo protegerlas, sino también divulgar, concienciar, educar, y entonces ahí se unen muchas cosas. Hacemos charlas en colegios, terapias también, para hacer algo también un poquito más social y ayudar también en otras áreas, que creemos que al final las asociaciones, aunque tengamos un principio, tenemos que siempre abrirnos a un abanico más amplio. Entonces vamos a residencias gratuitamente y cuando podemos, y hacemos colaboraciones con ellos, con animales imprintados. Imprintados son animales humanizados que necesitan contacto humano, y la verdad que es súper divertido. Hacemos talleres de cajas nido, cuando introducimos cajas nidos en parques, etcétera, lo hacemos con niños. Y bueno, tenemos diferentes talleres que al final siempre van relacionados con la divulgación, la protección
y siempre a favor y en positivo de las aves. Esto es fundamental, el tema de lo de las, sobre todo lo de las escuelas. Esto lo hacéis en persona, ¿no, David? ¿Perdona? Lo hacéis presencialmente. Sí. Ahora sí que es verdad que por el tema coronavirus llevamos un año que apenas estamos haciendo estas temáticas, pero antes hacíamos muchísimos eventos con talleres de caja nido, gracias a un compañero que se dedica a ello. Íbamos bastante a colegios y sobre todo el tema de las terapias es algo que es lo único que se sale un poco del, entre comillas, de nuestra función, que es protegerla, pero es que queríamos aportar algo a nivel social y nos parecía algo súper bonito. Y realmente han sido experiencias muy chulas con estas personas. ¿Tú le querías preguntar algo más? Sí, también te quería preguntar por el tema de, no sé de qué manera ha influido la pandemia también, que ha bajado el nivel de contaminación del aire y tal. No sé si habéis notado también vosotros o que ha subido el número de aves que han venido, o que ha descendido, o que están mejor de salud. ¿Cómo lo habéis notado esto? Nosotros, desde la pandemia, lo que sí que nos pasó es que la gente empezó a observar más. Y empezaron a llegarnos muchos más casos de, he visto que han cerrado y han dejado unas palomas atrapadas, veía que las palomas no tenían que comer, les llevaba de comer, y otra persona que se fijaba que había, pues hubo un envenenamiento muy grande en el que, bueno... Sí. Entonces, como empezaron a pasar nuevas cosas que antes eran menos común y mucho más contacto de las personas a través de... Había un señor que se dedicó a disparar a aratingas, que es una especie de... Aratingas mitratas, una especie de cotorra que vive en una zona concreta de Barcelona. Se dedicaba a disparar y desde su terrado en tiempo de pandemia, bueno, podríamos contar muchos casos que... ¿En medio de la ciudad disparando? Sí. Y nos llegaron, de hecho una cayó en un colegio y bueno, está denunciado, por suerte conseguimos un testigo que era abogado, que lo vio todo. Madre mía. Pero bueno, que sí, la pandemia ha tenido de esto, a nivel de contaminación, bueno, han habido varios episodios en los que se ha empezado a conspirar mucho qué podría estar pasando. Han estado hablando del tema del 5G, cuando se empezaron a hacer las pruebas. Bueno, realmente tampoco te sabría decir muy seguro, pero sí. Claro, que las imágenes de los pájaros muertos, todos juntos, fueron bastante brutales. Eso es lo que pasa en el Clinic, ¿no? Sí. Que estaban allí delante. En el Clinic eso lo denunciamos nosotros, de hecho hicimos necropsias porque no se estaban haciendo, al final sí que se hicieron a nivel administrativo, se pudo demostrar que era envenenamiento. Una persona que cuidaba de esa colonia, que era contacto nuestro, nos pudo facilitar pues, los cadáveres y tal. Rescatamos 5, murieron varias y eso se tiró adelante y al final, bueno, fue un envenenamiento masivo que se hizo y se demostró que al final había sido un envenenamiento. Porque en aquel momento, como estábamos todos confinados, no se sabía si podía venir por otros motivos, incluso se habló incluso lo del 5G. ¿Y se encontró quién había sido el causante? ¿O? Hay sospechas, porque Solo se pudo hacer, gracias a personas que vivían por allí y tal, se pudo saber a partir de qué hora cayeron los animales y a qué hora se descubrió. Hay un trámite de hora y se cree que fue una persona concreta, pero bueno, eso está en tema... O sea, se supone que es una persona particular, no fue ningún estamento oficial. No, claro, ¿vale? El tema es que... Pregunto esto del estamento, digo esto del estamento oficial porque si hay campañas como lo de las cotorras, y permitidme que vuelva al tema ese, si hay campañas como lo de las cotorras que se está, digamos, legalizando su exterminio, eso no lo hacen particulares. Claro, eso no lo hacen particulares, eso lo hacen yo creo que no lo hacen de esa manera tampoco, Bueno, dejando los cuerpos, ¿cómo? El tema se investigó... Bueno, de esa manera no, pero si hay una campaña, por ejemplo, para exterminar cotorras, primero, dos preguntas. ¿Quién promociona esas campañas? Y segundo, ¿cuál sería, según vosotros, la alternativa? Vale, primero os quiero contestar algo muy interesante. Ahora mismo, tema cotorras, palomas, los ayuntamientos contratan a empresas de control de plaga con nuestro dinero público, que es además mucho dinero. Ya veis en Madrid el ejemplo de los 2,5 millones que se va a invertir. Y lo que hace es sacrificar a estos animales. ¿Qué ocurre? Eso es mucho dinero que se gastan y además tiene muy mala prensa. Sí que es verdad que cuando aparecieron las palomas hubo sospechas de, aprovechando el confinamiento y tal, sospechas de a ver quién ha envenenado y por qué. ¿Puede ser una persona particular? Evidentemente. ¿Pueden ser ayuntamientos que no quieran malas prensas de que se vea que están contratando de esto y un dinero público? Pues podría ser, ¿no? O sea, no se sabe. Pero al final el denunciarlo, el sacarlo a la luz y hacer mucha difusión permitió que se viera lo que está pasando y que si depende qué esté siendo o quién esté siendo o por qué esté pasando, se pudiera parar porque ya está en el ojo de mira. Claro. Referente a lo que me preguntabas, de las dos preguntas, se me han ido. Sí, bueno, que en un momento dado, ¿quién está detrás? O sea, ¿quién se supone que está detrás de estas campañas y cuál sería la alternativa? La solución, plan de gestión ético. En todo, en palomas, en todo tiene
toda la problemática tiene unas causas. Si no se va a la raíz de las causas y se soluciona de manera ética y consecuente, al final, si tú enseñas a la sociedad que es matar y ya está, es que no estás educando, no estás protegiendo a los animales, no estás haciendo nada. Y la realidad es que es mejor gestiones de plan ético que existen para todos y a la larga serían mucho más económicos. ¿Estamos hablando de esterilización? Es que son temas bastante amplios. La esterilización es uno de los campos que se está viendo con el tema de las cotorras, los ejemplares macho, pero hay mucha diversidad de planes de gestión ético, no es necesariamente. De hecho, castrar saldría mucho más barato. Se han sacado presupuestos de unos 40 euros, la esterilización de macho. Sería más fácil, más económico castrarlas y reintroduciéndolas otra vez y contemplar estos ejemplares como dar un mensaje a la sociedad de vamos a responsabilizarnos del problema que hemos creado. Sí, pero eso es bastante complicado. No, esto no es tan complicado. Esto es lo que se tiene que hacer con lo que se hace con los jabalíes, que se debería hacer, que es lo que se hace con las colonias de gatos. Lo sé. Es lo que habría que hacer. Y con las palomas, ¿no? Con las palomas tenemos que irnos a hablar con una persona que nos va a aportar una cosa que no tiene nada que... Sí, tiene que ver, claro que tiene que ver, pero no tiene nada que ver con vuestras campañas en el sentido de quejaros sobre cómo se están llevando a cabo estas campañas, etcétera, etcétera, pero sí para comentarnos algo que nos puede venir muy bien. Vamos a hablar con Jordi Sanz de Vagas Pets, porque queremos preguntarle, ellos son especialistas en el traslado de animales, en el traslado internacional de animales en condiciones. Importante. ¿Vale? Además, se saben un montón de normas que hay que pasar, pero yo me he preguntado muchas veces cómo se trasladan aves, porque claro, animales de 4 patas, por decirlo así, más o menos, pero aves, porque claro, un ave en un avión que va volando, no sé, pregunto, va detrás diciendo, que me habéis dejado aquí, no sé, vamos a ver si podemos hablar con Jordi y que a ver si nos lo puede especificar él. Bueno, Jordi, buenos días. Buenos días, familia. ¿Qué tal? Oye, estamos hablando de pájaros, de aves concretamente. Perdón, concretamente sería de pájaros, estamos hablando de aves. Queríamos preguntarte, porque muchas veces nos cuentas cómo va el tema este del transporte de otros tipos de animales, pero yo estaba haciendo el chiste hace un momentito aquí de que a ver cómo iba un ave en un avión, si iba volando, ¿no? Entonces, ahora en serio la pregunta es, ¿cómo transportáis aves en un avión? Bueno, ahora sobre este chiste que acabas de hacer, realmente hay cierta veracidad porque hay una reglamentación en ciertas compañías aéreas, como las compañías de Oriente Medio, que permiten que viajar a los jeques o a las personas físicas con sus halcones en cabina. O sea, tú puedes poner tu halcón en un asiento de al lado, está permitido eso. O sea, ¿Y si se decide a volar por el avión? ¿No? ¿Y si se decide a volar por la cabina, qué? No debería. Los tienen que tener entrenados y tienen que tener al lado, lo tienen que tener como una especie de jaula que hacen a medida para que esté en la cabina. Pero sí que es cierto, supongo que habéis visto que hay jeques que han contratado aviones enteros y los halcones han volado sin jaulas en los asientos. No sé si habéis visto reportajes sobre esto, pero existe esta realidad. Pues sí, la verdad es que yo no lo he visto ni siquiera en una película. Sí. Pues si quieres os enviaré una foto para que la podáis publicar en el próximo programa, simplemente como a base informativa para que la gente lo vea. Pero bueno, en general lo que yo quería comentaros hoy es cómo hacemos el transporte de aves o aves exóticas, cualquier tipo de ave. Pero nos tendríamos que irnos a por reglamentaciones y sería una cosa muy farragosa. Yo lo divido en aves como mascotas y las aves que son para reservas naturales y que están reguladas, ¿no? Entonces, todo en sí el transporte es bastante similar y hacemos jaulas a medida para las aves. ¿Sí? Se utilizan también transportines de perros y gatos modificados
que son válidos, pero nosotros directamente hacemos transportines de madera a medida para las aves, ¿no? Podemos transportar desde un yaco de cola roja de una persona particular que ha estado residiendo aquí en España o desde otro punto del mundo y quiere volar con su mascota, que es un pájaro, o bien una reserva natural, que son pájaros en captividad, que los trasladan a otra reserva natural y tienes que hacer el traslado. Aquí ya se complica un poco más, porque cuando son traslados a reservas naturales son pájaros que han nacido en captividad y son pájaros que son, no son adultos, son, digamos que son jóvenes, y hay que calcular muy bien los tiempos de transporte y saber si las compañías aéreas tienen ciertas reglamentaciones, porque, por ejemplo, los compañeros que nos están escuchando sabrán que los pájaros exóticos y muchas aves se regulan por el convenio CITES, y en el convenio CITES hay tres niveles, el menos restrictivo el 3, el medio el 2 y el más restrictivo el 1. El 1 está regulado siempre que solo pueden ser transportadas entre zoológicos, parques naturales o, digamos, estamentos gubernamentales, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos que iniciar el proceso con los profesionales para ver qué compañías nos podrán permitir volar con las aves, porque las compañías también comprueban si tenemos los documentos en regla, porque todo esto está muy regulado. En base a todo el tráfico anterior que ha habido de aves exóticas, ahora hay mucha regulación y se controla todo desde el inicio hasta el final. Lo digo porque no quiere decir que nosotros transportemos las aves de un parque natural a otro, no quiere decir que cuando lleguen allí, si la documentación es incorrecta o hay alguna cosa que ha fallado, esas aves no van a entrar, nos las van a devolver a España. Es decir, quiero decir que se controla todo desde un punto de inicio hasta el final. Y lo que comentaba sobre el transporte, hay que tener muy claro la edad del ave, porque no es lo mismo transportar a un ave que tiene menos de un año y que necesita alimentarse con patillas, que son animales papilleros, o un animal que es adulto. Hay que controlar mucho el tiempo de tránsito. Es decir, si vamos a viajar, no sé, a Bangladesh, tenemos que controlar mucho el tiempo que habrá en la parada durante el stop en algún aeropuerto de, por ejemplo, Oriente Medio o de Europa, y cuántas horas de tránsito habrá para que le puedan dar la papilla o para que puedan alimentarse correctamente. Jordi. Entonces, dime. Una cosa, es que antes, no sé si David te quería hacer una pregunta, pero es que se nos está acabando el tiempo. Sí. ¿Tú ya tenías alguna pregunta que le querías hacer? Buenas, Jordi, encantado de conocerte. Mira, te Hola, comento. Mira, te cuento. Bueno, estamos hablando un poco sobre el tema de las cotorras argentinas, las invasoras, etcétera. Muchas personas siempre nos preguntan por qué en un plan de gestión ético no se podrían devolver a sus países de origen, siendo de allí, también estando esta especie en su país de origen que está descendiendo debido al comercio que está habiendo en otros países, etcétera. Y siempre le explicamos que, bueno, que hay un decreto que lo prohíbe, por la gripe aviar también ahora el tema de sacar animales fuera de Europa es muy complicado, aves en este caso. Entonces, te quería preguntar, ¿realmente crees que habría la posibilidad, para todas estas preguntas que nos hace la gente, de conseguir, a pesar de la gripe aviar, a pesar de estar en un convenio de fauna invasora, etcétera, de que se pudiera hacer algún plan de gestión en el que realmente permitieran el envío? Y alargo la pregunta un poquito más. Tenemos el caso personal también de una persona que tiene una cotorra argentina y nos han pedido, él marcha a Florida, tiene una cotorra legalizada en su época, aunque sea invasora la tiene legal, y quiere viajar. Le dijimos que iba a ser imposible. Ahora, conociéndote, quizás no, y le daremos tu contacto. ¿Pero crees que habría alguna posibilidad? Es una pregunta bastante complicada de responder, porque nos enzarzamos en leyes y en protocolos de fauna y flora, pero yo te diría que, a bote pronto a la pregunta, te diría primero que si es una especie invasora y con los focos de gripe aviar que está habiendo últimamente, estoy casi seguro de que sería muy complicado moverla, sobre todo por las regulaciones, porque se han puesto muy duros en las últimas convenciones CITES y aunque tenga permisos con anterioridad y haya entrado aquí legalmente en España, eso no quiere decir que ahora sea una especie invasora y no esté permitido su transporte. Te lo digo porque he tenido bastantes casos de ese sentido, de que, no en este aspecto, pero bastantes casos en el sentido de que, por ejemplo, hay animales que hace 5 años no eran en CITES 1, que eran mascotas, y ahora son CITES 1 y no las podemos transportar porque las regulaciones lo prohíben. Y aunque están legalizadas y han entrado legales en su momento, ahora no está permitido. Se tendría que leer muy bien las reglamentaciones y estipularlo muy bien, pero yo a bote pronto te digo que creo que estoy contigo en que va a ser muy complicado, casi imposible. Jordi,
igual es una cosa a mirarla más adelante. De todas maneras me ha parecido muy interesante. Jordi, igual de interesante que lo que estás contando tú, como siempre. Aquí se crea un silencio en el plató, pero ya vemos que en el fondo están los niños, así que un saludo para ellos. Un saludo para ellos y gracias por tu información. Gracias, Jordi. Volvemos a hablar. Adiós. David, Gracias, hablamos, David, nos tenemos que ir zumbando, pero Vale. zumbando, ya sabes, volando, nunca Vale. mejor dicho, nos tenemos que ir volando. Así que nada, que lo dicho, que si alguien se acuerda de que esto funciona a base de timings y otras cosas, Si ¿verdad? quieres compartir tus redes sociales con la gente para que sepan Sí. cómo contactar con vosotros. Bueno, nos Exacto. encontrarán como Asociación Beers Friends en Instagram, Facebook, Twitter y ahí verán toda la labor que desempeñamos y podrán contactar directamente si Si no, en el interesa. programa también pondremos la página web y Venga, tal. fantástico. Charo, muchísimas gracias A vosotros por invitarme. Un placer. por haber venido No nos después de olvidemos de tanto Fresita, tiempo. por favor. Fresita. Así que tenemos no es la fresita de Gran Hermano, ¿eh? Fresita. No, 18 no, no. años, es monísima. Es otra fresita, Exacto, una otra diferente, fresita más monísima. peludita, digamos. Y también recordar que también estamos en Instagram, que En estamos YouTube, en YouTube, ¿dónde más? En Facebook En Facebook, ¿qué más? y de momento ya está. Estamos aquí, estamos en... Estamos aquí, exacto. Estaremos en otro lado dentro de un rato, pero bueno, hala. Muchísimas gracias, seguirnos mucho, ¿vale? Hasta la próxima. Hasta luego.